las aplicaciones más comunes de las derivadas es precisamente la optimización. Cuando nosotros escuchamos la palabra optimización, ¿qué es lo primero que entendemos, chicos? Justamente es cuánto es lo máximo que yo puedo ganar realizando menos trabajo, y situaciones en donde siempre se ocupa el vocabulario de máximos y mínimos, ¿cierto, no? Lo cual en cálculo lo llamamos como extremos relativos. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver las aplicaciones de las derivadas respecto de de la optimización de los máximos y de los mínimos. Entonces, comencemos con la definición número 1. Axel, ¿me hace favor de leer la definición que está en el recuadro? Sí. Gracias. Sea f una función y a un conjunto de números contenido en el dominio de f, un punto x de a se dice que es un punto máximo de f sobre a, ¿sí? La función f de x es mayor o igual a f de y para todo y de a. El número f de x mismo recibe el nombre de valor máximo de f sobre a. Y decimos que también f alcanza en x su valor máximo sobre a. Gracias, Axel. Entonces aquí nos están dando la definición de lo que es un punto máximo. Cualquier punto que sea mayor en un intervalo a, b, que cualquiera x que pertenezca a eso, entonces se le conoce. Si esa f de x es mayor o igual que cualquier y que pertenece a ese intervalo, entonces a esa f de x se le conoce como valor máximo. Esto es sin derivadas. ¿Y qué pasa? Supongamos que nosotros tenemos entonces la figura que se observa aquí en la pantalla, que aquí el autor le llama figura 1. Entonces observamos que tenemos distintos puntos, x subíndice 1, x subíndice 2 y x subíndice 3. Observamos que x subíndice 1 en el intervalo de x subíndice 1 a x subíndice 2, para cualquier valor, bueno, hasta x subíndice 2, para el valor entre x1 y x2 pareciera que x subíndice 1 es mayor o igual que cualquier valor que tomemos de aquí que llamaba el autor f de y. Lo mismo para, ¿qué pasa con el intervalo de f de x subíndice 2 a x subíndice 3? Cualquier valor f de x subíndice 2, en este caso es igual a cualquier valor entre x subíndice 2 y x subíndice 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, ahora veamos a qué se refiere con la definición de un punto mínimo. Va a ser algo parecido, solo que ¿qué va a suceder? Aquí nos dice que se los dejan a ustedes como ejercicio, pero una definición sería la siguiente. F tiene un valor mínimo sobre A en X y F tiene un máximo de X sobre A. ¿Sí están de acuerdo en eso, chicos? Sí, maestra. No sé si me escuchó. Sí, escuché. ¿Todos los demás están de acuerdo? Sí, le estoy leyendo, es que ando un poquito atrasado. Nuevamente, el autor dice, definición de mínimo de F sobre A. Una definición sería la siguiente. F tiene un mínimo A en X si F tiene un máximo en X sobre A. Pues yo no sé ustedes, pero yo lo que haría fuera más bien utilizar una definición parecida a la que tiene aquí en el recuadro. ¿De qué forma? De la siguiente. Considero igual un conjunto, un dominio A, que aquí llama. Entonces considero un punto específico de A y entonces voy a comparar cualquier f de X con cualquier f de Y para que sea un mínimo que tiene que pasar, que f de X tiene que ser menor que cualquier ¿qué? F de Y para toda Y que pertenezca a ¿quién? A A. Y entonces este valor, en vez de llamarlo máximo, ¿cómo le voy a llamar? Mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, esa sería la definición de valor mínimo. Resulta ser lo siguiente, chicos. Observen. En esta figura número 1, cuando yo tengo un máximo o un mínimo que observamos, que la pendiente de la recta tangente va a ser igual a 0.
tanto en el máximo x1 como en este punto que se encuentra entre x1 y x2. La pendiente de la recta tangente va a ser 0 y esta relación que yo les estoy mencionando, el autor, Spivack, lo menciona en el siguiente teorema. Víctor, por favor, lee el teorema número 1. Claro, maestra. Sea f una función definida sobre el punto A, B, si x es un máximo o un mínimo para f sobre a, b, y f es derivable en x, entonces f' de x es igual a 0. Obsérvese que no suponemos la derivabilidad, ni siquiera la continuidad de f en otros puntos. No, lo único que nos interesa es qué cosa de acuerdo al teorema. Un punto específico que se encuentre dentro del intervalo abierto A, B. Se dice que X va a ser un máximo o un mínimo, es decir, un extremo relativo, sobre el intervalo A, B, si la función es derivable en este intervalo. Y más aún, si la derivada de esa función en ese punto, ¿cuánto vale? 0. Muy bien. Demostración. Considera el caso en el que f tiene un máximo en x. La figura 2, que no la he puesto, ilustra la idea sencilla del racionamiento. Las secantes trazadas por puntos a la izquierda de x, f de x, tiene pendientes mayores o igual a 0. Y las secantes trazadas por puntos a la derecha de x, f de x, tiene pendientes menores que 0. Analíticamente sería lo siguiente. Esa es la figura 2. Observemos. El punto al cual hace referencia justamente el autor es el punto que voy a encerrar en azul, x, f de x. A la derecha, las pendientes de la secante, ¿qué signo tienen? Negativo. A la izquierda tienen signo positivo, tal cual lo comenta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice el autor? Pues entonces analíticamente el razonamiento es como sigue. Si h es un número cualquiera tal que x más h esté en el intervalo a, b, entonces ¿qué va a suceder? F de x va a ser mayor o igual que f de x más h, es decir, en f de x yo voy a tener un máximo en comparación de f de x más h, ¿cierto o no? Para cualquier recta secante, puesto que f tiene un máximo en el intervalo a, b, en donde x está en ese intervalo. Esto significa lo siguiente: si yo despejo de esa desigualdad, f de x más h menos f de x va a ser menor o igual que ¿quién? Que 0. Ahora bien, consideremos el caso en el que h sea mayor que 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este cociente de Newton, que es f de x más h menos f de x sobre h, va a ser menor que ¿quién? Que 0. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Es por las leyes de los signos. Esto es menor que 0. Sobre algo mayor que 0, menos por más, les da negativo. Y en consecuencia, en particular, ya no me voy a centrar en la pendiente de la recta secante, sino la pendiente de la recta tangente. Tomo el límite cuando h tiende a 0. Y entonces obtengo que esto va a seguir siendo menor o igual que 0. Ahora voy a considerar el caso en el que h sea menor que 0. Si h es menor que 0, dado que el numerador es menor que 0 y el denominador es menor que 0, entonces esto al final va a ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Calculo el límite, pero cuando h tiende a 0 por la izquierda. Es decir, este límite al final va a ser mayor o igual que 0. ¿Esto qué significa? Lo siguiente: por hipótesis, f es diferenciable en x, de modo que estos dos límites, dada que la función es derivable, ¿qué tiene que pasar con estos límites laterales? Tienen que ser iguales. ¿Esto qué significa? Que f' de x es menor o igual que 0 y que f' de x a su vez es mayor o igual que 0. Y ambas desigualdades se cumplen cuando, ¿qué sucede? F' de x es igual a 0. En este caso, f de x tiene un mínimo, bueno, el caso en el que f tenga un mínimo en x se deja de tarea para ustedes. Muy bien. Ya que demostramos eso, demos la siguiente definición. Por favor, Alejandro, lee la siguiente definición que se encuentra en el cuadro. Sí, dice, sea f una función y a un conjunto de números contenido en el dominio de f. Un punto x de a es un punto máximo mínimo,
local de f sobre a si existe algún delta mayor a 0, tal que x es un punto máximo, entre corchetes mínimo, de f sobre a, la que parece n, ¿cómo se leería? Intersección. Intersección, x es menos delta, coma, x más delta. Ok. Aquí nos habla de que esos puntos justamente se les van a conocer, a esos puntos X en el dominio A, se les van a conocer como puntos extremos locales. En particular, dependiendo del signo que tengamos, vamos a tener puntos extremos locales máximos o mínimos. ¿En qué intervalo? En la intersección del intervalo del dominio, ¿con quién? Con el intervalo X menos delta y X más delta. Muy bien. Teorema 2. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, como resumiendo todo, ¿no? Ahí. No, en esta es una definición. definición. A ver, hasta ahorita, en el ¿Podemos punto verlo anterior, gráficamente? ¿cómo? ¿Podemos verlo ¿Me gráficamente? ayuda a leer el teorema número 2? Muy bien, teorema número 2. Si F está... Maestra, Dígame. ¿quiere que lo lea yo? Y mira, Sí, bueno, en teorema. Lea el teorema. ok. Si f está definida sobre a, b y tiene un máximo o mínimo local en x y f es derivable en x, entonces f' de x es igual a 0. Muy bien. Ahora sí, ¿nos ayuda con la lectura de la demostración? Sí. El lector debe darse cuenta de que se trata de una aplicación fácil del teorema 1. El recíproco del teorema 2 decididamente no es cierto. Es posible f' de x sea 0, aunque x no sea un punto máximo o mínimo local de f. El ejemplo más sencillo nos lo da la función f de x es igual a x cúbica. En este caso, f' de 0 es igual a 0, pero f no tiene máximo ni mínimo local en ningún punto. Probablemente los conceptos erróneos mayormente extendidos en relación con el cálculo infinitesimal se refieren al comportamiento de una función f cerca de x cuando f' de x es igual a 0. La observación hecha en el párrafo anterior es olvidada tan fácilmente por aquellos que quieren que el mundo sea más sencillo de lo que es, que la vamos a repetir. La recíproca del teorema 2 no es cierta. La condición f' de x es igual a 0 no implica que x sea un punto máximo o mínimo local en x. Precisamente por esta razón se ha adoptado una terminología especial para descubrir números de x que satisfacen la condición f' de x es igual a 0. Se conoce como punto singular. Definición. Se llama punto singular de una función f a todo número x tal que f' de x es igual a 0. El número f de x mismo recibe el nombre de valor singular ¿de quién? De f. Muy bien, chicos. Aquí tenemos una función f de x que tiene dos puntos. Bueno, varios puntos. Punto que aquí llama x subíndice 1. Aquí aparece otro punto. X subíndice 2, bueno, no le llama X subíndice 2, le voy a llamar X de forma general, otro punto y aquí otro punto. Él marca dos puntos particulares, X subíndice 1 y X subíndice 2. A X subíndice 1 en este intervalo lo llama punto mínimo local y a X subíndice 2 lo llama punto máximo local. ¿Por qué local? Porque solo considera este intervalo, porque si consideramos todo el intervalo X1, X2, en esta localidad, ¿quién es más grande? ¿X subíndice 2 o este punto que voy a encerrar? El punto. El punto que encerré, ¿cierto, no? Entonces, ¿a qué se refiere con máximo mínimo local? A un punto específico en un intervalo finito específico, ¿ok? Lo mismo pasa para X subíndice 1. Él solo considera este intervalo, sin llegar al punto que ahorita les voy a comentar. En este intervalo, X subíndice 1 es un mínimo local. Ah, ya. Más aún, si considera a los dos mínimos que tiene, que es X subíndice 1 y este que voy a encerrar,
Este que nosotros tenemos, más adelante lo vamos a llamar como mínimo absoluto. Es el más pequeño de todos los mínimos. De hecho, por ahí vamos a comenzar a hablar de cotas. Lo mismo para este, ¿ok? A eso se refiere como mínimo local. En realidad, en todo este intervalo, ustedes no tienen únicamente un mínimo. ¿Cuántos mínimos tienen? 1, 2. Tienen 2 puntos mínimos locales. ¿Cuántos máximos? 1, 2. Tengo 2 máximos locales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Podríamos tener más, ¿no? Claro, llegamos a tener más. Pero a veces incluso esos puntos que más adelante, que ahorita solo le llamamos extremos, más adelante de forma general a las definiciones y teoremas que acabamos de revisar no se les llama solo extremos, sino específicamente se les conoce como puntos críticos. ¿Sí estamos de acuerdo? O en este caso también el autor los llama puntos singulares. Y sí es importante que lo entendamos porque un libro de análisis utiliza de cierta forma el lenguaje más riguroso. Muy bien, consideremos en primer lugar el problema de hallar el máximo o mínimo de una función f en un intervalo cerrado a coma b. Entonces, si f es continua, podemos por lo menos estar seguros de que existe un máximo y un mínimo. Para alocar el máximo y el mínimo debe de considerarse 3 clases de puntos. Los puntos singulares de f en el intervalo cerrado a coma b, los extremos a y b, y los puntos x a coma b tales que f no sea derivable ¿en dónde? En x. Si x es un punto máximo o un punto mínimo de f sobre a coma b, entonces f debe de estar en una de las 3 clases arriba enumeradas. Pues si x no está en el segundo o en el tercer grupo, entonces x en el intervalo abierto a coma b y f es derivable en x, en consecuencia f' de x es igual a 0 por el teorema 1. Y esto significa que x pertenece al primer grupo. Si hay muchos puntos en estas 3 categorías, podemos todavía no ser fácil hallar el máximo y el mínimo de f. Pero cuando existen solamente unos pocos puntos singulares y solamente unos pocos puntos en los cuales f no es derivable, el procedimiento es bastante directo. Se halla simplemente f para cada x que satisface, que f' de x es igual a 0 y f de x para cada x tal que f no es derivable en x y finalmente f de a y f de b, el mayor de todos estos será el valor máximo de f y el menor será el mínimo. Damos a continuación un ejemplo de esto. Supongamos que deseamos hallar el máximo y el mínimo de la función f de x igual a x cúbica menos x. Sobre el intervalo menos 1,2. Observan cómo toman un intervalo específico. Derivan a la función. ¿Cuánto vale la derivada? 3x cuadrada menos 1. De modo que f' de x es igual a 0, es decir, 3x menos 2 es igual a 0. Resuelven esta ecuación. Entonces pasan el menos 1 sumando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda más menos la raíz cuadrada de 1/3. O bien tenemos 2 candidatos extremos relativos, que es más 1/3 raíz cuadrada y menos la raíz cuadrada de 1/3. Estos números más la raíz cuadrada de 1/3 y menos la raíz cuadrada de 1/3 se encuentran contenidos en el intervalo menos 1,2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Sí, profesora. Muy bien. ¿Por qué es menos 1? Yo estaba leyendo que era 1, pero no es menos 1. No, ¿verdad? es menos 1 y 2. Ok. Entonces, de modo que el primer grupo de candidatos para el máximo y el mínimo, ¿quiénes van a ser? Raíz cuadrada de 1/3 y menos raíz cuadrada de 1/3. Y el segundo grupo contiene los extremos menos 1,2. Entonces, ¿qué va a ser? El tercer grupo, dice aquí, es vacío, puesto que f es derivable en todas partes. La fase final consiste entonces ¿en qué? En calcular la función específicamente en cada uno de estos 4 valores. En f, raíz cuadrada de 1/3 y en f menos raíz cuadrada de 1/3, en f de menos 1 y f de 2. En la raíz cuadrada de 1/3, ¿cuánto nos da como resultado? Esto que tiene a continuación.
que menos 2/3 de la raíz cuadrada de 1/3. Para la raíz cuadrada de menos 1/3, ¿qué valor nos da? Más raíz cuadrada de 2/3, perdón, 2/3 de la raíz cuadrada de 1/3. El valor de f de menos 1 es 0 y el valor de f de 2 es igual a 6. Ahora, ¿qué nos dice? De todos estos valores, ¿cuál es el valor mínimo? F de raíz cuadrada de 1/3, ¿cierto o no? Evidentemente el valor menos 2/3 de raíz cuadrada de 1/3, que se representa en f raíz cuadrada de 1/3, y el valor máximo, ¿cuál es? F de 2 igual a 6. Con este modo de proceder, si es factible, se localizan siempre los valores máximos y mínimos. ¿Quién va a ser nuestro mínimo? Raíz cuadrada de 1/3. ¿Quién va a ser su máximo? F de 2. En algunos casos es factible encontrar estos valores máximos y mínimos si la función que estamos tratando no es continua o si estamos buscando el máximo o mínimo sobre un intervalo abierto o sobre toda la recta, entonces no podemos siquiera estar seguros de antemano que existan los valores máximos o mínimos. De toda la información obtenida por este procedimiento, puede no decirse nada. Sin embargo, un poco de ingenio podrá revelar muchas veces la naturaleza de las cosas. En el siguiente capítulo resolveremos precisamente un problema de este tipo, en donde tenemos una función polinomial de este tipo. Tiene un valor mínimo sobre toda la recta. Esto demuestra que el valor mínimo debe representarse para un valor x que satisfaga ¿qué? Que la derivada en ese punto, ¿cuánto tiene que valer? 0. Podemos resolver esta ecuación y comparar los valores f de x, x para hallar un valor mínimo. Muy bien. Ejemplo siguiente. Supongamos que tenemos Maestra, perdón. Sí. ¿Puedo regresarle tantito? Es que Claro. tengo una duda. Queda Muy entendido, entonces. ¿Es el único valor exactamente en el que x, el único valor de x que va a ser menor o igual a f de x? Es el único. Y de hecho sí, es el... Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. ¿Y qué Gracias, pasa maestra. con el otro? Algo similar. F de 2 va a ser el valor más grande de todos los valores que usted va a tomar en este intervalo. Va a ser mayor o igual que cualquier f de x, donde x se va a encontrar en el intervalo de menos 1 y 2. Por eso este punto, ¿cómo lo llaman? Un máximo local. ¿Y por qué lo llama local? Era justamente lo que yo les estaba comentando. Es local porque no me interesa todo el dominio de la función, únicamente me interesa el estudio de qué intervalo, de menos 1 a 2. Supongamos ahora que queremos hallar igual los máximos y mínimos de esta función f de x que está definida como 1 sobre 1 menos x cuadrada en un intervalo abierto de menos 1 a 1. Entonces, ¿yo qué hago? Encuentro la derivada de esta función. ¿Cuánto vale la derivada? 2 menos 2x sobre 1 menos x al cuadrado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Bueno, aquí era la derivada de menos x cuadrada, menos con menos da más. Y nos da esto que tiene aquí el autor. Ya teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos que igualar esta derivada ¿a quién? A 0. Cuando nosotros resolvemos esa derivada, ¿cuánto nos da, chicos? Observamos que únicamente tenemos un valor, x igual a 0. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Ok. Podemos ver que los puntos, que 0, sí se encuentran en el intervalo de estudio, que es de menos 1 a 1. Entonces, los valores de f se pueden hacer arbitrariamente grandes, de modo que ciertamente f carece de máximo, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué es lo que hace? Vamos a comparar f de 0 con los extremos de 0 a la derecha y con los extremos de 0 a la izquierda. Por eso aquí dice, basta observar la figura 5, que es la gráfica de la función, que es esto. Observen, aquí tienen 0, aquí tienen menos 1 a su izquierda y 1 a mi derecha. Y entonces observamos que va a tomar valores A de 0 al menos 1 y valores B de 0 a 1. De tal forma que tiene lo siguiente. Para esos números A, que está de menos 1 a 0 y B de 0 a 1.
tales que, y comienza a tomar valores y va a evaluar a la función específicamente en estos valores. Aquí su compañero Axel me